amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don, la comunicación, y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Bienvenidos a la quinta entrega del especial de la Biblioteca del 19 al canal de YouTube. Nuestro propósito con este especial es contarles sobre algunos libros o documentos impresos que por su impacto social, político, ideológico o cultural hicieron historia en la sociedad colombiana del siglo XIX. Y lo más importante, están a su alcance en el catálogo digital de la Biblioteca Nacional de Colombia. Dentro del pensamiento político moderno se entiende la Asamblea Nacional Constituyente como el momento fundacional en el que la ciudadanía, por medio de sus representantes, establece las normas y convenciones que regularán los comportamientos de las personas que componen una sociedad determinada y que se expresa en un documento llamado Constitución. Esta fue una de las manifestaciones del cambio radical en el pensamiento humano que implicó la Revolución Francesa de 1789. En la historia republicana de Colombia se han convocado distintas asambleas nacionales constituyentes, pero no siempre han tenido ese nombre, pues también se les ha denominado Congreso Constituyente o Convención. Durante el siglo XIX dieron lugar a más de 7 cartas constitucionales con trascendencia nacional y regional. Su característica en dicha centuria fue que derivaron de guerras civiles, por lo tanto establecieron un orden jurídico pensado más para sellar la derrota del contendor político que para construir un futuro mejor. La situación aparentemente se estabilizó con la promulgación de la Constitución Política de 1886. Esta carta estaría vigente por más de 100 años y surgió del acuerdo de los dos partidos que hasta entonces habían dominado el debate público y social en Colombia, el liberal y el conservador, o más bien del acuerdo entre las dos tendencias que dentro de dichas colectividades lograron establecer mayores puntos de contacto, el liberalismo moderado y el conservatismo nacionalista. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar sus respuestas. Por eso consideramos que toda indagación histórica tiene lo suyo. En esta quinta entrega del especial de la Biblioteca del 19 al canal de YouTube, nos referiremos a las constituciones colombianas del periodo decimonónico. La primera vez que en nuestro territorio se expidieron constituciones políticas estuvieron relacionadas con la figura de los estados libres, una especie de territorios autónomos provinciales que surgieron luego de la independencia de la corona española. La mayoría de los criollos de las regiones defendieron el derecho de autogobernarse. De esta manera, entre 1810 y 1816 se redactaron 14 constituciones provinciales y 2 federales. Una de las primeras provinciales fue la del Estado Libre e Independiente del Socorro, que vio la luz el 15 de agosto de 1810. Destaca entre otras por su carácter emancipatorio, pues no reconoció al Consejo de Regencia español ni a otra autoridad por fuera de la provincia. Además, según el historiador Juan Camilo Rodríguez Gómez, estableció disposiciones como la libertad e igualdad entre sus habitantes, la estricta sujeción a la ley, el respeto al trabajo, a la industria y a la propiedad privada, la transparencia en las cuentas públicas, la limitación al ejercicio de la autoridad, fijó procedimientos electorales, suprimió el tributo a los indígenas y abolió el estanco del tabaco. La segunda constitución política de la que hablaremos se promulgó en la Villa del Rosario de Cúcuta el 30 de agosto de 1821, poco después de la victoria de los patriotas en la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, que oficializó la independencia de Venezuela. Esta constitución le otorgó a nuestro territorio y a los actuales Panamá, Venezuela y a la presidencia de Quito, hoy Ecuador, el nombre de República de Colombia, conocida también como la Gran Colombia.
La Constitución de Cúcuta estuvo vigente hasta la disolución de esta unidad de países en 1831 y contó con 10 capítulos y 191 artículos. Las leyes que los reglamentaron se refirieron, entre otras disposiciones, a la libertad de vientres como medida progresiva para abolir la esclavitud, la eliminación de la Inquisición, la abolición de los tributos y resguardos indígenas, el periodo de 4 años para la presidencia y la vicepresidencia, el derecho a votar para los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, entre otras. Esta constitución es bastante relevante, no solo por su carácter fundacional, sino por las tensiones políticas entre los representantes que la escribieron, las cuales marcarían serias divisiones entre militaristas y civilistas, centralistas y federalistas, venezolanos contra granadinos y mercantilistas contra hacendatarios, las cuales se encarnaron en las figuras de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. En general, la Constitución de Cúcuta se validó en medio de polémicas y fue aceptada a regañadientes, especialmente por Bolívar, bastante contrariado porque se le restó autoridad al Poder Ejecutivo. En tercer lugar, queremos hablarles de las constituciones de 1832 y 1843. La primera ratificó la separación de Venezuela y Ecuador, que se había determinado desde 1830, luego de la muerte del libertador Simón Bolívar. Además, le dio al país el nombre de República de la Nueva Granada. Las disputas entre civilistas y militaristas siguieron a la orden del día y los congresistas seleccionaron a Francisco de Paula Santander como presidente para un periodo de 4 años, en el que instauró un gobierno unitario pero descentralizado. El territorio se dividió en provincias, se eliminaron los títulos nobiliarios, se defendió la libertad de prensa y se ratificó la libertad de vientres. A esa constitución le siguió la de 1843, que se proclamó durante la presidencia del general Pedro Alcántara Herrán y después de la Guerra de los Supremos, que se dio entre 1839 y 1842. Esta se desató, entre otras cosas, por el cierre de algunos conventos y la muerte de Santander en 1840. Con esta carta constitucional se fortaleció el poder ejecutivo y se le restaron poderes a las provincias, medidas que buscaron detener los impulsos beligerantes de las élites regionales que habían llevado a la guerra. Esta constitución profundamente conservadora eliminó el sufragio universal y ordenó profesar la religión católica. Sin embargo, abrió el paso a reformas educativas que impulsaron estudios científicos dentro del territorio nacional. Estuvo vigente hasta 1853, cuando los gobiernos liberales alcanzaron el poder. La cuarta constitución de la que es fundamental hablar es la de Río Negro, promulgada en 1863. También fue producto de una guerra civil, la de 1860, en la que los conservadores salieron derrotados. Fue una carta de liberalismo radical que estableció el federalismo político y denominó al país como los Estados Unidos de Colombia. En ella se estipuló la existencia de 9 estados soberanos: Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca, y se redujo el periodo presidencial a 2 años. Los estados soberanos gozarían de autonomía fiscal y de sus sistemas legales. Además, se abolió la pena de muerte, se estableció la separación entre iglesia y estado y la educación comenzó a ser laica para incentivar las ciencias. Dentro de su faceta económica, la Constitución de Río Negro incentivó el libre cambio y la inserción colombiana en el mercado internacional. Los beneficios económicos fueron más preponderantes para las regiones que para el Estado central, y este se dedicó a volver productivos los terrenos baldíos, incluidos los de la Iglesia Católica. La Carta de 1863 estuvo vigente hasta 1886. Finalmente, nos referiremos a la Constitución de 1886, la que tuvo la vigencia más larga de la historia en nuestro país, más de un siglo, y le dio origen a la actual República de Colombia. Como las anteriores, fue producto de la Guerra Civil de 1885 y por lo tanto borró de tajo todo lo que el federalismo había construido. Se trató de una constitución altamente conservadora y centralista. El elemento católico fue una de las características fundamentales de esta carta. En el artículo 38 expresamente declara: la religión católica, apostólica y romana es la de la nación. Los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social.
Con tales principios se redujeron las libertades políticas conseguidas en la independencia y que la Constitución de 1863 habría expresado en su máximo esplendor. Además, se le devolvió a la Iglesia su papel directriz en el manejo de la educación. La Constitución política enarboló el poder del presidente sobre el del Congreso, prohibió todo tipo de organización política, juntas y demás que tuvieran un carácter permanente, restituyó la pena de muerte que había sido eliminada en la Constitución de 1863, limitó la libertad de prensa y facultó al gobierno para censurar. Todas estas disposiciones han permitido consolidar la idea de que la Constitución de 1886 fue una carta de carácter represivo. Básicamente se le ha considerado como el sustento legal para una dictadura, pues las medidas que elevó a rango constitucional permitieron eliminar todo tipo de oposición al gobierno nacional y al proyecto católico hispánico de la regeneración. No obstante, durante el siglo XX presentó una serie de reformas que en algo matizaron su espíritu inicial, de allí que se haya podido sostener por tanto tiempo. Es un hecho que la función de las constituciones políticas del siglo XIX de reconocer y guiar a las personas como parte de una misma nación casi no se logró. Sin embargo, son un documento excepcional para comprender las aspiraciones de las diversas fuerzas políticas y revisar los postulados abstractos pensados por los partidos para detener el avance de sus contendores. Esperamos que hayan disfrutado esta quinta entrega del especial de la Biblioteca del 19 al canal de YouTube, centrada en las constituciones políticas de la Colombia decimonónica. En la cajita de descripción les dejamos los vínculos a las fuentes primarias relacionadas en esta nota y que se alojan en el repositorio digital de la Biblioteca Nacional. Los esperamos próximamente con el sexto y último vlog de este especial dedicado a los diarios íntimos de los intelectuales del siglo XIX colombiano. Los invitamos a suscribirse al canal La Historia detrás de los libros y a darle like a esta nota si fue de su agrado. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. La maestría ofrece las herramientas analíticas necesarias para poder abordar ese espectro tan amplio, fragmentado, lleno de identidades en movimiento, pero al mismo tiempo tan fascinante como es el Caribe. Creo que hablar del Caribe implica hablar de pasión, hablar de lenguas, hablar de poder, hablar de organizaciones sociales y movilizaciones, hablar de colonialismo, hablar de resistencia. Por eso creo que es importante que la gente acoja a la maestría y pueda hacer este viaje por el conocimiento y fortalecer sus competencias en investigación, pero al mismo tiempo en ampliar su perfil profesional porque les permitirá desenvolverse en el territorio y también en la región. Por eso creo que es importante y los invito a todos a que se vinculen, a que no pierdan el ánimo y además se inscriban en el programa. Así que los esperamos contar con ustedes.